Hermanos, el mensaje de hoy no era el mensaje que había preparado para poder predicarlo hoy. La idea era seguir con el Salmo 119. La idea era seguir expresando o viendo y desarrollando las maravillosas palabras del salmista respecto a la suficiencia de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Pero estudiando para el estudio bíblico, precisamente el día jueves, ocurrió algo que no siempre ocurre. Nosotros quienes estamos llamados a predicar, a proclamar el mensaje del Señor, a enseñar la palabra de Dios, nos preparamos, estudiamos el texto, utilizamos las herramientas que se nos han dado para poder tratar de entender lo que realmente significa el texto, no lo que nosotros pensamos que debe significar, sino que extraer de él la verdad y poder presentarla después. Utilizamos ciertas técnicas de interpretación para poder llegar lo más cerca posible al pensamiento original del autor y el propósito por el cual dijo lo que dice. Sabemos que la palabra de Dios es la que el Señor dejó establecida para la salvación de los hombres y para el crecimiento y la edificación espiritual del hombre redimido. Y por tanto entendemos que la tarea primordial, como dice Hechos capítulo 6, los apóstoles dijeron: nosotros persistiremos en la oración y la palabra. Entendemos que la forma en que la iglesia crece, la iglesia se fortalece, tiene raíces sólidas, convicciones profundas, es por medio de la palabra. Y hacemos eso, como dije, buscando lo más cercano posible al significado original hasta donde el Espíritu Santo nos hace entender la Escritura para poder transmitirlas a ustedes. Y esa es la tarea permanente que tenemos. Y entendemos la tarea más importante. Después de todo el estudio, elaboramos una estructura que normalmente en términos técnicos se llama la estructura del sermón y que no es otra cosa que un esqueleto, ¿cierto?, que va guiándonos en la exposición para que las personas puedan entender mejor lo que la palabra de Dios dice. Dividimos un pasaje, escogemos la idea central, después producimos este esqueleto, esta forma, esta estructura. Sobre esa idea central, dividimos el pasaje para preparar un sermón y entregarlo a la congregación. Es decir, le damos estructura para transmitirlo. Es entonces que nos preparamos para exponerlo con la ayuda inestimable del Espíritu Santo en todo el proceso. Intentamos que lo que digamos el domingo, cualquier momento cuando estamos aquí para enseñar, sea lo que Dios realmente dice en su palabra. Intentamos ser fiel a lo que dice el texto. Y por eso lo hacemos con temor y temblor, entendiendo que es lo que estamos transmitiendo son palabras de vida. Al final de todo, evaluamos si fuimos fieles al texto y si transmitimos lo que el Señor nos mandó en su palabra. Y a veces quedamos disconformes, otras veces conformes, dependiendo de cómo haya sido. No en tanto como la recibió la gente, sino principalmente si hemos sido fieles a lo que el texto ha dicho. Sin embargo, en el proceso mismo ocurren cosas a veces. Cosas que nos sacan de este cuadrado, ¿cierto?, que tenemos, de esta estructura, de estas formas, de estos tecnicismos, y nos dicen: mira, di lo que realmente dijo el Señor, aplica lo que el Señor dijo en determinada situación. Y esto ocurre muchas veces con el texto narrativo. Y cuando hablamos de los evangelios, hablamos del texto narrativo, así como en el libro de los Hechos. Y vamos viendo las diferentes escenas que el Señor Jesucristo va teniendo en cuanto a la manera en que Él se relacionó mientras estuvo aquí en esta tierra en su ministerio terrenal con los hombres. Y entonces ocurren situaciones que están más allá de lo que nosotros habíamos ideado o pensado anteriormente. Y la palabra nos quebranta a nosotros mismos. Nos confronta. Y nos desafía para que nuestras propias vidas, es decir, la vida de quienes transmitimos la palabra, sean transformadas también en el proceso y podamos verdaderamente
decir, Señor, tú primeramente hablaste a mí y entonces ahora yo entiendo que debo transmitirlo a los demás. Ese es el propósito. Hay textos en el estudio que saltan, como decimos normalmente nosotros en términos muy coloquiales, y nos impactan. Y nos colocan frente a la palabra y nos humillan y nos dicen, mira, esto que yo estoy diciendo aquí, en realidad primeramente debiese poner algo en tu corazón para que no sea algo frío que tú transmitas el domingo. Que no sea simplemente una verdad que vaya al intelecto y que las personas la escucharon y después de unos minutos quizás ya se olvidaron de lo que se dijo y entonces puedan seguir su vida normal. No, no es para eso. No. El Señor nos quiere llevar a sus pies para hablarnos al corazón, no meramente al intelecto. Y eso es lo que ocurrió con este pasaje narrativo de la palabra que estudié durante la semana. El impacto fue tan grande que el Señor me llevó a cambiar este mensaje de este domingo y hablar sobre esto que aparece en estos dos versículos que están en el contexto de la celebración de la cena pascual, la última Pascua que el Señor celebró antes de ir a la cruz. Es el día 13 del mes de Nisán, contextualmente, cronológicamente hablando, y el día 14 debía ser ofrecido el cordero para la celebración de la Pascua, que no era otra cosa que mirar retrospectivamente la historia y decir, miren, nunca hemos de olvidar lo que el Señor hizo por nosotros cuando éramos esclavos en Egipto. Cuando no teníamos ninguna posibilidad de salir bajo el yugo opresor de quienes nos esclavizaban, en ese tiempo terrible donde el imperio más grande y más poderoso del mundo nos tenía subyugados. No teníamos ninguna posibilidad de salir de allí y el Señor intervino maravillosamente, escogiendo a un hombre, Moisés, pero mandando a ese hombre que hiciera algo que no tenía que ver con él, sino que instruyera a las familias de Israel para que apartaran el día 10 del mes de Nisán un cordero. Y ese cordero tenía que ser sacrificado precisamente el día 14 del mes de Nisán, y esa sangre que se extraía de ese cordero tenía que tomarse en un hisopo y colocar la sangre sobre los 3 postes principales de las puertas de cada una de las familias israelitas, porque el Señor iba a pasar esa noche, iba a enviar su ángel vengador e iba a traer muerte donde no estuviera esa sangre en la puerta. Pero donde el ángel viera esa sangre, la sangre del cordero sacrificado, entonces pasaría por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto. Y no provocaría muerte en ese lugar específico, en esa casa, en esa familia, en el primogénito de ellos, sino que el primogénito sería salvado por esa sangre, porque ya se entendía que alguien había muerto y esa sangre era evidencia de aquello y entonces el Señor pasaría de largo. Esa era la celebración que hacían entonces los judíos cada año y se regocijaban y era una fiesta alegre. Y después continuaba del 15 al 21 la fiesta de los panes sin levadura, que finalmente se unía en definitiva a esta fiesta y a veces se le llamaba indistintamente la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Esto era lo que estaba celebrando Jesús en ese día. Entonces, cuando nosotros vamos al texto, nos damos cuenta que hay 3 partes claramente distinguibles si lo vemos en términos de esta división que decimos que nosotros hacemos normalmente. Del versículo 7 del capítulo 22 al versículo 3 está la preparación de la celebración de la Pascua. Del versículo 14 al versículo 18 está la celebración de esta fiesta. Y del versículo 19 al versículo 20 está la institución de otra fiesta, pero que nació en el contexto de la celebración de la fiesta pascual. Entonces, si usamos 3 palabras simples, entendemos fácilmente: preparación, celebración e institución. Y decimos, ya estamos listos y ahora tenemos un mensaje y lo tenemos que transmitir. Pero ocurre que en el contexto de la celebración hay algo que pasa en los versículos 14 y 15. Lucas
es el único de los evangelistas que menciona esto. Y ahí uno entiende también por qué hay 4 evangelios y no uno solo, porque alguien puede decir, bueno, pero una biografía de Cristo es suficiente. No, hay 4. Pero estas 4 son coincidentes, pero se complementan mutuamente. Y notemos lo que dicen estos versículos al iniciar la parte que viene de la celebración propiamente tal. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Un día antes de que el Señor Jesucristo fuera entregado a las autoridades judías para ser condenado y finalmente crucificado por los romanos, se reunió con quienes había escogido y separado como sus apóstoles. La escena es íntima y solemne. Jesús toma el control total de la situación en los versículos anteriores en la preparación y envía a 2 de sus apóstoles, Pedro y Juan, y le dice, vayan a tal lugar, encontrarán un hombre en estas circunstancias llevando un cántaro de agua, síganlo, donde el hombre entre a la casa, pregunten al dueño de casa dónde el maestro va a comer la Pascua. Y entonces encontrarán todo preparado y podrán preparar todo, digamos, todo listo en la escena, en la pieza propiamente tal, en el aposento alto, como se llama, y entonces ustedes van a preparar la Pascua para que todos participemos de ella. ¿Ya está todo listo? Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y el versículo 14 y 15 marca algo sin igual. Algo que está más allá de lo que nosotros podemos hacer en cuanto a la división de un texto, punto 1, punto 2, punto 3, como normalmente lo hacemos para seguir un orden. Sin embargo, aquí como que se desordena todo porque ocurre que el Señor Jesucristo expresa sus sentimientos como, no sé si decir nunca, pero como pocas veces lo hizo en forma pública frente a sus apóstoles. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, miren lo que les dice. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y esto es mucho más que una enseñanza intelectual que nos está dando el texto bíblico narrativo, histórico. Esto fue lo que ocurrió, pero aquí está derramando el Señor Jesucristo su corazón. Y está diciendo, este es el sentimiento que yo tengo para ustedes. Todos los preparativos anteriores dejan en evidencia 2 cosas. La omnisciencia del Señor, porque cada uno de los detalles se cumplió. La soberanía o la autoridad del Señor, porque esa persona a la cual fueron inmediatamente les dijo que tenía todo preparado para poder celebrar la Pascua con sus apóstoles, pero luego está esta escena de intimidad. Dice el versículo 14, cuando era la hora. Cuando era la hora. ¿A qué se estaba refiriendo con eso? Bueno, había un plan y un propósito del Padre que tenía todo agendado de antemano, todo preordenado de antemano. Había un momento y un tiempo especial donde el Señor tenía que ir a la cruz para morir por nosotros, según el plan perfecto del Padre. Y estaba llegando esa hora, cuando era la hora. El tiempo establecido por Dios para que los sucesos que conducirían a la cruz se precipitaran más rápidamente. El Señor sabía perfectamente que se acercaba el tiempo a sus sufrimientos. Se acercaba el momento en que sería humillado por los hombres y quebrantado por Dios Padre. Jesús conocía Isaías 53. Isaías 53 dice que Él sería quebrantado por Dios. Sabía que en ese momento donde sufriría tal contradicción de pecadores contra sí mismo y por su mismo Padre con quien había compartido una profunda y gozosa comunión desde la eternidad, el mismo Padre también lo abandonaría y sus íntimos amigos con los cuales quería tan deseosamente comer esta Pascua también lo abandonarían. El Señor conocía el Salmo 22 y sabía que esas palabras las iba a hacer suyas desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no podemos entender
lo que el Señor Jesucristo estaba sintiendo profundamente en su corazón. Pero poco más adelante, cuando va al huerto de Getsemaní, ya podemos ver algo de eso. En Mateo dice que él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Angustiado completamente porque él sabía lo que venía. No solo era la vergüenza de ser humillado por sus propias criaturas, de ser escupido por sus criaturas, clavado en una cruz físicamente con algo terrible que estaba sucediendo sobre su cuerpo y los dolores intensos que iba a experimentar, sino que el Señor sabía que lo más terrible era beber la copa de la ira del Padre en lugar de nosotros, los pecadores. Jesús sabía todo esto, sin embargo, Él dijo en Juan capítulo 12, versículo 27, que cuando la hora había llegado, Él dijo, yo no voy a volver atrás, voy a seguir adelante. De esta manera lo describe. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora, dice. No, voy a seguir adelante, yo sé lo que viene, yo sé lo terrible que va a ser las horas siguientes a este momento de la cena. Y esto es lo que marca algo que es incomprensible. Nosotros no podemos sondear esto. ¿En qué estaríamos pensando si nosotros estamos conscientes de lo que va a suceder mañana con nosotros, que vamos a estar quizás en un lecho de muerte, o vamos a sufrir una violenta muerte? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros en el día de hoy si somos conscientes de lo que va a pasar mañana? Estaríamos preocupados, estaríamos temerosos, estaríamos mirando hacia nuestro corazón y autocompadeciéndonos probablemente. Pero el Señor tenía su mirada puesta fuera de sí. Y esto es lo que nos dice el relato. Tenía su mirada puesta fuera de sí. De hecho, en el mismo contexto, en Juan 13 al 17 se relatan todos los acontecimientos de esa noche, cuando el Señor cenó con sus apóstoles. Y Jesús sabía, dice el texto, y era consciente que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sin embargo, cuando viene a sus discípulos, y aquí se olvida de todos sus propios sufrimientos que se acercan. Y solo se propone promover el bienestar eterno de sus amigos. Y eso es lo extraordinario. Jesús no estaba pensando en él, estaba pensando en los demás. Llegó la última noche cuando iba a entrar en conflicto con todos los poderes de las tinieblas y ser entregado en manos de los pecadores. Esto lo sabía muy bien. Y por lo tanto uno supondría, debería haber temido mucho de la hora que se acercaba. Pero el Señor tenía puesta su mirada en aquellos que amaba incondicionalmente. Y no solo los invita a su mesa, sino que también expresa sus profundos sentimientos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? La palabra es profunda. Dice, cuánto he anhelado, fervientemente, deseando, lo traducen algunos. Este es el sentimiento más profundo que tengo en estos momentos. Y yo voy a escoger mis últimas horas en esta tierra para estar con estas personas. Para tener comunión íntima con estas personas. Hermanos, busquen en todos los libros religiosos de la historia de la humanidad, desde décadas o de milenios anteriores. Busquen en todos los libros y nunca van a encontrar una acción de esta naturaleza, de alguien que amó tanto a otras personas. El cristianismo no es una serie de doctrinas que tenemos que aprender. Sí, es fundamental la doctrina para saber cómo vivir y en qué creer, por supuesto que sí, pero el cristianismo tiene que ver con una relación con alguien que nos amó en forma extraordinaria. No es un asunto abstracto, no es una academia, sino que es la relación con alguien. Y este alguien
en su hora más oscura, por decirlo, más difícil, más compleja, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Alguien escribió: esta sección del Evangelio de Lucas marca el momento decisivo de la historia redentora. Jesús produjo el final del antiguo pacto e inauguró el nuevo. De allí la Pascua y ahora la institución de la Cena del Señor. Por consiguiente, Él y los discípulos celebraron la última Pascua legítima y la primera Cena del Señor. Jesús culminó la celebración recordando la milagrosa liberación histórica de Israel de la esclavitud egipcia e inauguró un nuevo memorial que miraba hacia la cruz y hacia la liberación eterna lograda allí para su pueblo. Todo esto es verdad, todo esto es doctrina, todo esto está bien resumido, todo esto es lo que realmente pasó en términos teológicos y doctrinales. Sin embargo, si solo lo entendemos así, es algo frío. Si solo lo entendemos así, entonces no tiene sentido que nosotros estemos leyendo estos versículos que Lucas coloca allí respecto a los sentimientos de Jesús. No, aquí había mucho más que eso. Y a eso yo quiero apuntar sin hacer un desarrollo, no quiero hacer una estructura, sino que quiero presentar simplemente lo que ocurrió allí en el versículo 15 y que nosotros lo entendamos en función de saber quiénes eran los que estaban con él y quién era el que estaba expresando estos sentimientos a esas personas. Solo estas dos cosas. Las profundas emociones que surgieron en ese tiempo especial con aquellos a quienes había escogido y amado fueron tremendas. El ambiente era solemne. Los ojos, los de los discípulos, podríamos decir, estaban puestos en Jesús, según relata Juan 13. Las emociones estaban a flor de piel. Era la última vez que el Señor estaría alrededor de una mesa con ellos. De allí su expresión captada por Lucas: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Estas palabras expresan el profundo deseo del Señor de estar con sus discípulos en la hora más importante de su vida en la tierra. Como dije, la palabra en el original significa poner el corazón sobre algo. Hubiese bastado que el Señor dijera: comamos la Pascua, instituyo la cena y luego entonces voy a la cruz. No, pero dice aquí, Lucas capta algo extraordinario, que el Señor dijo esto: estas son las expresiones de mi corazón, este es el anhelo más grande de mi corazón. No podemos penetrar el alma de nuestro Señor en esa hora, solo podemos conjeturar, tratando de acercarnos a lo insondable, el profundo anhelo del hombre perfecto, del Dios perfecto, del Salvador, de aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, de aquel que dejó su gloria, de aquel que vino a esta tierra para poder tomar nuestra naturaleza humana, de aquel que se identificó con nosotros, no obstante siguió siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que estaba aquí en esta cena pascual, no era un hombre común y corriente. No era simplemente un judío como la mujer samaritana cuando lo vio dijo: ¿por qué si tú si eres hombre judío, por qué me hablas a mí que soy mujer y samaritana? Era mucho más que eso. Queridos hermanos, si pudiéramos regresar en el tiempo y entrar en ese aposento, obviamente estoy hablando de una imposibilidad, pero simplemente estoy tratando de meditar en lo que pasó en ese momento. Estar en ese aposento, sentarnos junto al Señor y escuchar sus palabras y contemplar su rostro, esa gesticulación no verbal que nosotros siempre vemos, ¿cierto? Cuando alguien nos está hablando, nosotros miramos su rostro y sabemos que hay un lenguaje que se está manifestando también, o de afecto, o de rechazo, o de indiferencia. Pero al contemplar el rostro del Señor, lo único que podríamos apreciar es allí un amor profundo. Incomprensible, impenetrable, pero un amor profundo. Podríamos palpar las emociones que su mirada reflejaba en esos momentos cuando expresaba su anhelo por tener comunión con sus criaturas. ¿Quiénes eran sus criaturas? Pero pastor, eran los apóstoles.
Como escuché hace mucho tiempo, pero el Señor sabía quién escogió. El Señor escogió a Pedro porque era un hombre fuerte, de convicciones firmes. El Señor escogió a Juan porque era un hombre lleno de pasión, de compasión y amor. El Señor escogió a Pablo después más adelante porque evidentemente Pablo era un hombre inteligente. No, eso no es así. No es así. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El Señor quiso tener comunión e invitó a su mesa a personas absolutamente corrompidas en sus pensamientos, sentimientos y voluntad. El Señor llamó así a los cuales su corazón era de continuo solamente el mal. Pero ellos eran justos, pastor. No. No, el apóstol Pablo dijo, no hay ni uno justo. Ni siquiera uno. Pero ellos eran buenos. No, el apóstol Pablo dijo, no hay ni uno bueno. Pero ellos buscaron a Dios. No, el apóstol Pablo dijo, no hay quien busque a Dios. Estas personas que habían allí eran pecadores que no merecían absolutamente nada bueno. Pero ellos siguieron al Señor. Por iniciativa propia lo siguieron, no. El Señor los llamó, el Señor los escogió, el Señor los acogió, el Señor les enseñó, el Señor los corrigió, el Señor les enseñó, el Señor los amó, el Señor los consoló, el Señor los fortaleció. Todo es del Señor. Ellos no merecían nada bueno. Estaban llenas de pecado. Eran criaturas desleales, ¿recuerdan a Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, Pedro, maravilloso, pero esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y el acto seguido, entonces, seguramente cuando había regocijo en los apóstoles y todos mirando a Pedro, seguramente, ¿cierto?, asombrados por la declaración que acaba de decir respecto a la identidad correcta de Jesús, en ese momento entonces el Señor dice, tengo que ir a Jerusalén a la cruz y sufrir y morir y resucitar al tercer día. Y Pedro dice, hey Señor, no, nada de esto te acontezca. Y el Señor lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. Ese era uno de aquellos con los cuales quería tener comunión. El mismo Pedro le dice al Señor, yo te seguiré hasta la muerte si es necesario. Y todos los demás dijeron, igual como Pedro, nosotros también lo haremos. Ese mismo hombre, después de esta escena aquí en el aposento alto, iba a estar dispuesto a negar al Señor, incluso con maldiciones. Uno de aquellos con los cuales el Señor quiere tener comunión en ese día y le dice, cuánto he deseado comer contigo, vamos a personalizarlo, esta Pascua. Lo que hizo fue ponerse de acuerdo con los enemigos de Jesús y por unas pocas piezas de plata decir que lo iba a entregar. Eso era lo que estaban allí. Pero pastor, Juan y Jacobo eran otra cosa. No, ellos sí. ¿Recuerdan cuando fueron rechazados cuando el Señor les envió a predicar a una aldea? Y fueron rechazados y ellos volvieron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para consumirlos a estos? Estaban llenos de odio también. No había ninguno de aquellos que realmente podían decir, esta persona sí, es una persona que refleja verdaderamente un carácter apropiado. Ninguno de ellos había cumplido el pacto del Antiguo Testamento, todos habían transgredido la ley. Eran desleales con pensamientos y emociones corrompidas. ¿O no nos acordamos que cuando el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que tenía que ir a la cruz y morir y resucitar al tercer día, de las 4 ocasiones que las dijo a partir de Mateo capítulo 16 en adelante? En una de esas ocasiones, cuando el Señor dice eso, inmediatamente después estaban disputando entre ellos cuál de ellos estaría a la diestra del reino mesiánico de Jesús. Querían tener los lugares de preeminencia. Querían ser importantes, querían ser personas
que fueran miradas por todos y aplaudidas por todos. Estos eran los hombres que estaban allí con Jesús. Se comprometían y fácilmente volvían atrás, pusilánimes, orgullosos, vanagloriosos, egoístas. Estos eran los apóstoles. Sin embargo, ¿saben lo que más llama la atención? Y esto es lo que impacta. Los invita a su mesa. Los invita a su mesa. La mesa del rey. La mesa del dueño del universo. La mesa de aquel que tenía el control absoluto sobre todas las cosas desde la eternidad. La mesa de aquel que creó y sostiene todo el universo. Él los invita a su mesa. Hay una escena en el Antiguo Testamento que puede ser útil para graficar esto. David se compromete con Jonatán, su mejor amigo, y Jonatán le dice que por favor no elimine a toda la casa de Saúl cuando él sea rey. Y en ese contexto entonces lo que ocurre es significativo porque después de mucho tiempo David se compromete con eso con Jonatán y después de mucho tiempo aparece un descendiente de Saúl. Él pregunta, ¿hay todavía alguien de la casa de Saúl? Y aparece una persona llamada Mefiboset, pero que era cojo, era lisiado porque se había caído cuando era bebé y se había quedado lisiado para toda la vida. Y David había dicho anteriormente en la escena histórica que él no podía, por una situación puntual, no iba a aceptar a ninguna persona en esas condiciones en su mesa. Pero allí David se acuerda de la promesa que le hizo a Jonatán. Y lo toma, restituye los bienes que le habían sido expropiados a este hombre. Y no solo eso, sino que le dice, tú vas a comer en mi mesa todos los días de tu vida. Y lo invita a su mesa. El rey invita al hombre más despreciado. Hermanos, ¿no es eso lo que dice la Biblia en Efesios cuando dice que somos aceptos en el amado? Por el amor a Jonatán, David protegió la vida de este hombre y lo invitó a participar de su mesa real. El Padre, por amor a Jesucristo, su Hijo, nos invita a participar de su mesa. Hermanos, eso es lo que explica lo que estaba pasando allí. Él quería comer con ellos, tener comunión con ellos, disfrutar de su compañía en la hora más difícil de su vida. Esto es incomprensible, es imposible de sondear. Nosotros podemos hablar aquí por horas y horas y días interminables y nunca podemos encontrar todo el vocabulario necesario para decir, mira cuánto te ama el Señor. Quiero describir cuánto te ama. Este es el mensaje glorioso del Evangelio. Este es el mensaje que con tristeza y muchas veces con lágrimas uno ora que no han recibido personas que uno ama. Este es el mensaje que está diciendo, mira cómo te ama el Señor y te está diciendo, ven a mi mesa. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tengo que ir a tu mesa? ¿Quién soy yo? Tú conoces mi corazón, conoces mi alma, conoces mis contradicciones, conoces mis sentimientos, conoces todo de mí. ¿Cómo me puedes invitar a tu mesa, Señor? Hermanos, el Evangelio no es algo simplemente que tiene que estar aquí en mi cabeza. Si el Evangelio no impacta mi corazón y si el Evangelio no me hace correr a los pies de Jesús, a levantar mis manos al cielo y glorificar al que murió por mí, entonces no estamos hablando del Evangelio. Quisiera que pensemos un momento. En los apóstoles presentes en esa ocasión, estábamos representados todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? No estamos haciendo una inferencia fuera de lugar, sino que eso es lo que dice precisamente el Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal en Juan 17, esa misma noche. Él dice,
Mas no ruego solamente por estos, los discípulos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros estábamos allí. Cada uno de los creyentes de toda la historia de la iglesia estábamos allí en esa mesa, en ese aposento alto. Y el Señor estaba invitándonos y diciendo, miren, cuánto yo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Detengámonos un momento aquí otra vez y pensemos, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Es verdad que el santo de los santos, el justo, el eterno, aquel que existe por sí mismo, el que apareció a Moisés, o mejor dicho, habló con Moisés en la zarza que ardía y no se consumía en el desierto? El gran yo soy, el alfa y la omega, el todopoderoso, el altísimo, deseaba fervientemente comer la Pascua con aquellos que estaban en el basural de este mundo, con sentimientos y pensamientos pecaminosos, injustos, infieles, débiles, pequeñas, insignificantes criaturas. Nos hacemos esa pregunta y el texto nos responde, sí, yo ansío comer esta Pascua con ustedes. La respuesta es sí, son palabras del mismo Señor. Son sus sentimientos más profundos expresados en la hora más importante de su vida. Si esto nos llena de asombro el corazón de un creyente y nos lleva de rodillas a los pies de Jesús, entonces nada lo hará. ¿No les pasa que al examinar su corazón y al colocarse de frente con la palabra y con la persona del Señor Jesucristo, han pensado en más de una vez que están jugando a la religión? Que simplemente están jugando, la toman como una añadidura, la toman como algo al cual ustedes se asumieron, pero no como el centro, el corazón, el eje rector de su vida. Si escuchamos a Jesús con estas palabras, y eso pasó, de allí que estoy compartiendo con ustedes en lo personal, cuando vi estas palabras, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Entonces no pude evadir la realidad y tuve que verme enfrentado al espejo de la palabra. Y sobre todo al espejo del Señor Jesucristo, mirarlo, tratar de imaginar esa escena de ese momento y mirar sus ojos penetrantes y decir, de verdad, yo no he sido ni un 1% de lo agradecido que debo ser por este Señor que me amó tanto. Hermanos, si salimos hoy tal como entramos, entonces hay un grave problema. Si realmente hemos sido impactados por el amor extraordinario de nuestro Redentor, seguro no tomaríamos nunca más la cena del Señor con liviandad, con la que en tantas veces quizás lo hemos hecho. Y no estoy mirando hacia afuera, sino mi propio corazón también. Juan nos dice que Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amaría hasta el fin. Juan 13:1, esa misma noche. Y agrega que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba, como dije hace un momento, acto seguido después de esto, de saber que Él era el Todopoderoso, que saber que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Después Él hace algo extraordinario. Visiblemente hablando, Él muestra su amor. Juan 13, versículo 4 en adelante, que dice lo que ocurre allí. En ese momento lo que hace el Señor, se levanta, toma una toalla, toma un recipiente de agua y va y comienza a lavar los pies de sus discípulos, cuando en realidad esa era la tarea de un esclavo. Era la tarea de un sirviente. Y de hecho, cuando Él entró en ese lugar, los discípulos debían haber lavado los pies del Señor. Y no lo hicieron. Y el Señor está diciendo, no importa, yo los amo igual. Y miren la forma en que los amo. Le lavó sus pies. Poco después, Él iría a la cruz, derramaría su sangre perfecta.
gloriosa sangre del Hijo de Dios. Derramaría su sangre para limpiar no los pies de estos, sino sus almas. Para purificarle de todo pecado y para decir, yo los amo tanto que di mi vida por ustedes. Traten de comparar con cualquier amor que ustedes conocen. No existe ese amor en esta tierra. El amor de Jesús no fue un sentimiento volátil como lo son nuestros sentimientos. No fue una mera atracción hacia sus criaturas, sino que derivó en una entrega sacrificial. De hecho, Jesús está diciéndonos por medio de su anhelo que no solo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, sino también vino a esta tierra para tener comunión íntima con aquellos que vino a salvar. Y eso no lo entiendo. Y me pregunto, Señor, ¿cómo puedes querer tener comunión conmigo si conoces perfectamente mi corazón? No solo conoces mis acciones, sino conoces mis motivaciones. Señor, ¿y cómo conociéndome tan perfectamente como lo haces, me dices, ven y siéntate a mi mesa? No puedo entender. La mesa era la mesa de la comunión. Jesús deseaba fervientemente tener comunión con nosotros, hermanos. Su deseo sigue siendo el mismo, nos invita a su mesa, nos acerca a Él. Sin embargo, ¿cuántas veces aceptamos su invitación? Durante la semana, durante el mes, durante el año. Tenemos ese sentimiento, ese deseo, ese anhelo por estar con Jesús, así como Él anhelaba estar con nosotros. ¿Está ese mismo sentimiento en nosotros? También deseamos estar con Él cada día. Lo buscamos por medio de su palabra, derramamos nuestro corazón en adoración y alabanza. Anhelamos su presencia por medio de la oración. Estamos buscando al Señor y diciéndole, Señor, yo quiero estar contigo. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces, ¿cómo podríamos desear estar con el Señor para siempre sin relación con el pecado? ¿Cómo anhelaríamos entonces el cielo? Porque muchas veces se circunscribió la salvación a eso, a estar en el cielo. Pero hermanos, en el cielo, quien le da sentido al cielo es quien habita el cielo. Y ese es el Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a estar para siempre con Él, si somos verdaderos creyentes por la eternidad, y para siempre con Él vamos a estar adorándolo, y para siempre con Él vamos a tener intimidad, vamos a tener comunión permanentemente por los siglos de los siglos, ¿por qué no vamos ahora a sus pies? Si entonces no tenemos deseo de estar con Él ahora, ¿cómo podemos decir quiero estar contigo para siempre en el cielo? Es una contradicción vital. En Juan 13 al 17, Juan describe lo que hizo Jesús con sus discípulos. Le mostró su amor, como vimos recién, a través de lavarle los pies. Les dijo claramente quién era Él, incluso uno con el Padre, de tal manera que todo aquel que lo había visto a Él, había visto al Padre. Reveló al Padre, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También les dijo a dónde iba y con qué fin. Incluso le dijo, voy a la casa de mi padre a prepararles un lugar para ustedes, consolando su corazón, que estaba inquieto en ese momento. Luego les dijo que estuvieran tranquilos, porque Él tenía que irse para enviarles su Espíritu Santo, que sería su consolador, su guía, su maestro, y estaría con ustedes, o en ustedes, para siempre. Le enseñó de qué manera vivir una vida fructífera permaneciendo en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si permanecéis en mí, llevaréis fruto. Les dijo cómo podían vivir la vida cristiana o cómo debían vivirla. Les consoló asegurando que su tristeza se convertiría en gozo. Y les dio un ejemplo tan simple como el ejemplo de una mujer que da luz. Antes de dar a luz sufre mucho por las aflicciones, pero cuando ya da luz, ese dolor prácticamente desaparece porque tiene a un hijo en su brazo. Les colocó el ejemplo más tierno y les dijo que Él convertiría su tristeza en gozo.
Él había orado muchas veces con ellos, pero esta última oración de Juan 17 es extraordinariamente grande y maravillosa. Es el deleite de los amigos cuando se separan para no encontrarse más, encomendarse mutuamente en las manos de su Padre común, con la esperanza y la perspectiva de volver a verse en un mundo mejor. Y eso es lo que hizo el Señor. Así hizo nuestro bendito Señor. Se había hecho cargo de sus discípulos en este mundo y los había mantenido a todos a salvo, excepto al hijo de perdición. Y ahora ruega a su Padre que los guarde, para que mediante sus ministraciones su nombre sea dado a conocer a todas partes, y a través de su exaltado amor y piedad, el mundo entero pueda tener una evidencia tanto de la verdad de su misión como de la eficacia santificadora de su obra en ellos. El Señor Jesucristo hizo todo esto para poder decir: yo los amo verdaderamente. Y es interesante porque cuando le dice que enviaría al Espíritu Santo, y efectivamente lo envió el día de Pentecostés, Él les dijo antes: no los dejaré huérfanos. Y eso hizo, no los dejó huérfanos. Envió su Espíritu. Y la iglesia se mueve por el poder de su Espíritu. Y la iglesia conoce la palabra y entiende la palabra por el poder de su Espíritu. Y Cristo habita en nosotros por el poder de su Espíritu. Hermanos, hay más que se pueda decir, seguramente mucho más. Se podrían escribir libros de esta sola frase. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Necesitamos reaccionar frente a esta realidad. Necesitamos que nuestras vidas verdaderamente se consagren al Señor, vivir más cerca de Él, estar en oración mucho más tiempo cada día. No como un deber pesado, sino como un deber que nos trae gozo. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Preferiría estar contigo antes que habitar en morada de maldad, dijo el salmista. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Y resulta que nosotros le damos el primer lugar a cualquier cosa, menos al Señor. Necesitamos reaccionar. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Hermanos, estoy terminando. Cuando nosotros pensamos en esto, debemos entender: el cristianismo no es un sistema de rituales vacíos. El mensaje que se da aquí es mucho más grande y glorioso que todos los mensajes que se han dicho en todas las épocas, en toda la tierra, aún por las personas más elocuentes de este mundo. Este mensaje es el que el Dios el Padre envolvió en una persona, la persona de su Hijo, y trajo a esta tierra. Y nos dice: mira lo que yo hice por ti. Por eso cantábamos bien: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Y yo me sigo preguntando: Señor, ¿por qué me invitas a tu mesa? ¿Por qué? Padre, gracias por este tiempo. Señor, la pregunta sigue dando vuelta en nuestros corazones. ¿Por qué nos invitas a tu mesa si nos conoces, Señor? Si sabes quiénes somos. ¿Por qué nos invitas a tu mesa si sabes, Señor, que incluso en media hora, 20 minutos más, ya vamos a estar pensando en otra cosa? ¿Por qué nos invitas a tu mesa cuando conoces perfectamente que nosotros, Señor, como Pedro, como Juan y Jacobo, Señor, somos frágiles en nuestro compromiso contigo? Que todavía hay tanto orgullo y vanidad en nuestro corazón. ¿Por qué nos invitas a tu mesa? Nunca podemos dar respuesta probablemente a esta pregunta, pero seguiremos haciéndola porque es incomprensible tu amor. Señor, bendice a esta iglesia
que cada uno de los que pertenecemos a ella caminemos contigo, más cerca cada vez. Y como también dice un himno, que podamos cantar cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca mi vida quisiera llevar. Porque queremos estar contigo, pero debemos estar contigo en la práctica. Llévanos a orar más, a escuchar más tu palabra y a alabarte y adorarte, Señor, al ver lo que tú has hecho por nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén.